algo a destacar de básicamente de esta clase es que la mayoría de los conceptos por ahí que ustedes necesitan para poder rendir mañana, recuerden que se repiten con los que ustedes vieron en antropometría de crecimiento y desarrollo. Es decir, repasar conceptos de qué es un percentilo, qué es la antropometría, qué es una variable, qué es un índice, ¿sí? Todas esas cuestiones se van a volver a preguntar, pero lo que vamos a enfocarnos acá básicamente es en interpretar cuáles son las variables o los índices a tener en cuenta para la valoración de un estado nutricional, para valorar cuándo un individuo tiene un estado saludable y lo podemos corroborar, por ejemplo, en un examen físico utilizando las tablas de percentilo para la valoración nutricional. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de definir algunos conceptos nuevos, ¿sí? Que van a englobar, ¿no? A todo esto de lo que es la evaluación nutricional. Si yo les pregunto a ustedes hoy, ¿qué me dirían? ¿Qué es la evaluación nutricional? ¿En qué consiste la evaluación nutricional? ¿Qué sería una evaluación nutricional? Que es el eje de esta PPP. ¿Qué es la evaluación nutricional? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De qué hablaríamos? ¿Para qué vamos a hacer una evaluación nutricional en un individuo, en una persona? ¿Qué les parece a ustedes? Para saber si se encuentra en un estado saludable. Bien, principalmente saber si está en un estado saludable. ¿En base a qué? A la alimentación. A la alimentación, excelente. Entonces vamos a decir que la evaluación nutricional permite, ¿sí? Vamos a decir que permite conocer el grado en el que la alimentación del individuo, ¿sí? Cubre las necesidades del organismo. ¿Bien? Ese va a ser el primer punto de lo que vamos a evaluar nutricionalmente en una persona. La evaluación nutricional permite conocer el grado en el que la alimentación del individuo cubre las necesidades del organismo. Por eso recién ustedes dijeron, estamos evaluando la salud de una persona en base a su alimentación. Y tengan en cuenta que la alimentación adecuada tiene que alcanzarnos a cubrir las demandas energéticas para mantener la vida, para mantener una frecuencia cardíaca, para mantener una frecuencia respiratoria, para mantener una temperatura corporal, para mantener una presión arterial, que es lo que nosotros estudiamos en la UP1 como metabolismo basal. También vamos a decir que permite, la evaluación nutricional, ¿sí? Permite conocer la existencia de déficits, ¿sí? Y o excesos en la alimentación, ¿sí? En la dieta de un paciente o un individuo. ¿Bien? Entonces, básicamente la evaluación nutricional tiene estos dos objetivos. Conocer si lo que está incorporando como alimento cubre con las demandas energéticas y por otro lado, conocer si esa alimentación está encuadrada en un déficit alimentario porque no cubre con las demandas energéticas o porque está teniendo un exceso en la incorporación de alimentos, lo cual puede atraer también patologías. Tanto los déficits como los excesos son malos. Los déficits como los excesos en alimentación son malos. Entonces, nos va a permitir encuadrar en qué estado nutricional se encuentra el paciente. Ahora, nosotros vamos a decir, ¿cuál va a ser la herramienta fundamental que ustedes van a usar en la práctica médica para poder decir que, bueno, esta persona está teniendo una alimentación saludable o no? Es decir, ¿dónde van a ir a registrar esta información de su En la tabla paciente? de percentilos. Antes de la tabla de percentilos, sí, vamos a usar las tablas de percentilos, pero ¿qué va a entrar en juego acá? Es decir, todo esto, ¿cómo lo sacan ustedes? Además de la tabla de percentilos. Con con la medición. Por medio de la... Medición, medidas antropométricas. Antes de ir a la medición, todo esto, primero ustedes van a hacer un interrogatorio. Antes de ir a la medición, primero van a hacer un interrogatorio.
cómo te estás alimentando, qué estás comiendo, cómo es tu actividad física, cuánta hora dormís. Es decir, primero arrancás con un interrogatorio y el interrogatorio te permite construir qué cosa legal del paciente. La historia clínica. Bien, ahí está. Entonces, básicamente, la evaluación nutricional tiene que registrarse en la historia clínica del paciente, que es nuestro documento legal. Bien, es un documento legal donde vamos a registrar todo lo que nos diga el paciente. Entonces, en la historia clínica, nosotros vamos a registrar lo siguiente, ¿sí? Los datos socioeconómicos del paciente, socioeconómicos, ya que, por ejemplo, si no tiene una buena estabilidad económica, la alimentación va a ser mala. Recuerden que, de acuerdo a los ingresos, la alimentación también que se tiene. Bien, entonces, datos socioeconómicos y psicosociales del paciente, que también nos pueden ayudar a entender el estilo de vida y la alimentación. Entonces, por eso es tan importante los datos socioeconómicos, psicosociales sobre el estilo de vida asociado a la forma de alimentarse. Por otro lado, tenemos que registrar la historia dietaria, es decir, qué tipo de alimento incorpora, qué tipo de alimentos me incorpora, si respeta las 4 comidas. ¿Cuáles son las 4 comidas? Desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Sí? Si respeta las 4 comidas básicas del día. El desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. ¿Bien? Y por otro lado, ahí sí, en la historia clínica, ¿qué van a registrar ustedes? Los datos antropométricos. ¿Y qué datos antropométricos van a evaluar en primera instancia ese paciente? ¿Qué les parece? O ese individuo. Su talla y su peso. Bien, lo más importante es su talla y su peso para la edad. Recuerden, su talla y su peso para la edad. Siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Entonces, talla y peso para la edad. Bien, para cada edad va a haber una talla y un peso adecuado. Bien, también vamos a encontrar que existen tablas de relación o nos vamos a encontrar con el índice talla barra peso. ¿Sí? En función de la talla va a haber un peso determinado. ¿Sí? También existe el índice talla-peso. ¿Está? Donde en una columna, en uno de los ejes, evalúo la talla y en el otro el peso del paciente. Entonces yo puedo evaluar antropométricamente su estado nutricional teniendo en cuenta talla-edad, peso-edad o el índice talla-peso. ¿Bien? Y por otro lado, vamos a incorporar datos bioquímicos en la historia clínica. ¿Cuáles son esos datos bioquímicos? Un hemograma, un ionograma, ¿sí? Todo lo que me permita entender que ese paciente está haciendo una evaluación nutricional. El hepatograma, es decir, cómo funciona el hígado, o el perfil lipídico, porque el perfil lipídico también nos va a informar cómo se está alimentando el paciente. ¿Bien? Entonces, en este caso, lo primero que nosotros tenemos que tratar de construir son los índices. Es decir, ¿qué es lo más importante acá? La construcción de los índices. ¿Bien? Entonces, ahora viene la pregunta, ¿qué es un índice? ¿Qué es una variable? La pregunta que viene ahora. Y después, ¿qué es un índice? Estos lo han evaluado en la PPP de crecimiento. La variable era como una característica que puede medirse o observarse. Perfecto, muy bien, excelente. Y el índice es la combinación de variables. Perfecto, muy bien, Lara, excelente. Una variable es una característica determinada que puede medirse u observarse. Excelente. Ahora, cuando hablamos de un índice, estamos hablando de la, ¿sí?, la unión o la relación entre dos o más variables. ¿Bien? Entonces, ustedes cuando evalúan antropométricamente a un individuo,
¿Qué están haciendo? Están valorando una variable y a su vez pueden valorar índices. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una variable puede ser la edad, el sexo, el peso, la talla, es decir, una característica que ustedes estén analizando. El perímetro cefálico, el perímetro de cintura, el índice de masa corporal, etc. El índice, bueno, perdón, el índice ya es un índice. Peso, talla. Entonces, vamos a poner ejemplos de variable. Variable. ¿Qué ejemplos de variable vamos a tener? Peso, talla, edad, ¿sí? Perímetro cefálico, ¿sí? Perímetro de cadera. ¿Qué otra cosa? Perímetro de cintura, que estos son los que vamos a ver en nutrición. Perímetro de cintura. ¿Qué otra cosa? Perímetro de muñeca. Estos son, por ejemplo, variables que se van a evaluar en nutrición. Peso, talla, edad, perímetro cefálico, perímetro de cadera, perímetro de cintura, perímetro de muñeca. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, ¿qué índice podemos valorar? El índice de masa corporal. ¿Bien? Por ejemplo, el índice de masa corporal va a ser un índice que va a guardar relación entre dos variables. ¿Bien? Va a guardar directamente relación entre dos variables. ¿Está? ¿Se entiende o no? Sí, Bien. Una vez que nosotros medimos, pesamos, evaluamos variables e índices, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer con toda esa información? Y ahora sí, toda esa información la llevamos a la tabla para percentilarla. Bien, perfecto, perfecto. Muy bien. Una vez que tenemos toda esa información, la vamos a llevar a la tabla de percentilos. ¿Está? ¿Cuáles son los percentilos normales? De 3 a 97. Bien, cuando una característica o una variable se encuentra entre el percentilo 3 y el percentilo 97, ¿sí? Acuérdense que cuando una variable se encuentra, en este caso, entre un percentilo 3 como mínimo y un percentilo 97, ¿sí? Vamos a estar hablando de parámetros de normalidad, de estabilidad. ¿Está? Entonces yo puedo volcar una variable o yo puedo volcar un índice dentro de una tabla de percentilos. ¿Bien? Puedo ubicarlo dentro de una tabla de percentilos. Ahora, en la evaluación nutricional también usamos los percentilos. Ahora, ¿qué son los percentilos? ¿Qué habíamos definido como percentilos en crecimiento y desarrollo? ¿Qué es un percentilo? Decimos que está el percentilo 3 y el percentilo 97. ¿Cómo definíamos percentilo? ¿Cuál es la definición que le damos a percentilo? ¿Qué les parece? Recuerden que el percentilo es una unidad estadística, que ubica un parámetro dado, por encima o debajo de este. Por encima o debajo de este. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que la talla, el peso, vamos a suponer que Juan tiene 14 años y pesa 48 kilos. Y en la tabla peso para la edad me da que su percentilo va a estar en el percentilo 25. ¿Qué significa eso? Que su peso va a estar en el percentilo 25. Por ejemplo, ¿qué me está diciendo eso? Que Juan, para su edad,
tiene un percentilo 25 con respecto a su peso. ¿Qué me van a decir ustedes, por ejemplo? Que, por ejemplo, el 25% de las personas de su edad van a tener igual peso o menor que él. Muy bien, Aileen. Eso significa que un 25% de la población va a tener el mismo peso o menor que Juan. ¿Y qué más me dice eso? Y que a su vez, que los que estén por encima de ese 25%, o sea, todos los que el percentilo, por ejemplo, el percentilo 50, 75, van a pesar más que él. No, sí, Claro. Entonces, si vos tomás, es decir, vos vas a decir que el 75% va a estar arriba de él, va a pesar más, ¿sí? Porque siempre tomamos en cuenta el percentilo 3 y 97, pero siempre tomando una tabla porcentual del 100%. ¿Está? Si vos decís que Juan pesa 45 kilos a los 14 años, significa que el 25% de esa población pesa lo mismo que él o menos. Y que el 75% va a superar el peso de Juan, va a ser mayor. ¿Se entiende? Porque vos te estás llegando a una población del 100%. Pero los percentilos normales son entre 3 y 97. Pero siempre tomamos a una población, el total es el 100%. ¿Eso se entiende? En estadística. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, vamos copiando esto y ahora vamos a analizar algunos conceptos. Vamos a repasar el concepto de antropometría. Bien, nosotros recuerden que en este práctico que ustedes van a tener, van a hacer una valoración antropométrica de índices nutricionales o de variables nutricionales. Entonces, en primer lugar, tenemos que repasar nuevamente el concepto de antropometría. Recuerden que la antropometría es la ciencia que se ocupa de las mediciones comparativas del cuerpo humano, sus diferentes partes y sus proporciones. Básicamente la antropometría, como ustedes ya saben, se encarga de medir el peso, la estatura, los perímetros, los diámetros y los pliegues cutáneos, mediante la localización de una serie de puntos anatómicos. ¿Bien? Una vez que realizamos la medición, se emplean una serie de herramientas las cuales van a proporcionar un dato que mediante la aplicación de diferentes ecuaciones o tablas obtendremos información sobre la composición corporal o el somatotipo de un individuo. Ese somatotipo del individuo es lo que nos introduce a los conceptos de nutrición. Entonces, básicamente ustedes una vez que realizan las mediciones antropométricas, lo primero que ustedes ya saben es volcarlos en las tablas de percentilo o en las tablas de puntaje Z. ¿Bien? Ahora, lo que se agrega en nutrición es la valoración de la composición corporal y del somatotipo. ¿Bien? ¿Qué serían estos conceptos? Fíjense, cuando hablamos de la composición corporal, decimos que determinamos qué parte del peso total del sujeto pertenece a la masa muscular, a la masa magra, a la masa ósea y a la masa residual que representa las vísceras del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de composición corporal, la composición corporal tiene la masa muscular, la masa magra, la masa grasa o masa magra, la masa ósea, es decir, el total de hueso, y la masa residual que representaría todo lo que pesa en total cada una de nuestros órganos. ¿Bien? Eso sería la composición corporal. Ahora, su estimación es importante para determinar el estado nutricional, tanto en condiciones de salud como de enfermedad. Entonces, la composición corporal es importante, porque es la sumatoria de todos los tipos de masas presentes en nuestro cuerpo. En cambio, cuando hablamos de un somatotipo en nutrición, decimos que es la clasificación de la forma del cuerpo. Vamos a clasificar qué tipo de cuerpo tiene una persona. Por ejemplo, en un ratito yo les voy a mostrar, cuando hablemos de los perímetros de cintura, los tipos de abdomen que podemos encontrar en los pacientes. Entonces, el somatotipo es una clasificación nutricional de la forma del cuerpo. ¿Bien? Y sirve para describir y comparar personas sanas o enfermas, caracterizar cambios físicos durante las distintas etapas de la vida,
comparar la forma relativa entre hombres o mujeres y también valorar la evolución de un deportista en sus etapas de entrenamiento. Por ejemplo, fíjense, cuando hablamos de composición corporal, fíjense, nosotros arrancamos de que, ¿cómo arranca nuestra composición corporal? Nuestro cuerpo está formado en un nivel 1 por átomos. ¿Cuáles son los átomos de la vida? El hidrógeno, el carbono y el oxígeno, como hemos estudiado. El nivel molecular, ¿cuáles son las moléculas más importantes de la vida? Las proteínas, los lípidos, los glúcidos y el agua. Ahora, el nivel 2, las células. Vamos a tener líquido extracelular, líquido intracelular, masa celular. ¿Y cuáles van a ser el nivel 4? ¿El nivel tisular o el nivel sistémico? Vamos a hablar de la sangre, del hueso, el tejido adiposo, los músculos. Y por último, el nivel 5, el nivel corporal total. Que el nivel corporal total representaría la masa muscular, la masa magra, o grasa, la masa ósea y la masa residual, que es el resultado de todos los órganos. ¿Bien? Entonces, esto es la composición corporal, desde lo atómico a lo más grande que es nuestro cuerpo, cómo está formado nuestro cuerpo. Eso es la composición corporal. Ahora, cuando hablamos de un endotipo o un somatotipo, estamos hablando de las características físicas del cuerpo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, el somatotipo viene expresado en una calificación de 3 números que representan los componentes endomórfico, mesomórfico y ectomórfico. Y estas cifras se calculan mediante un sistema de ecuaciones. 3 menos 5 menos 2. ¿Sí? En este caso, a partir de ello se realizan cálculos para la representación gráfica del somatotipo en una somatocarta o en una tabla de percentilos. Por ejemplo, fíjense, una persona que es flaquita, longilínea, se dice que es ectomorfo. ¿Ven? Fíjense esta persona también. Fíjense acá. El ectomorfo es una persona que básicamente es longilínea, se dice. Es longilínea. Ahora, un mesomorfo es aquel que tiene mayor cantidad de masa muscular en la zona de los hombros y de sus piernas. Ahora, si lo traslado a la mujer, fíjense que se ve un torso o un hombro mayor con cinturas y piernas un poco más grandes que las que tiene justamente el ectomorfo, el longilíneo o el flaco. Y el endomorfo es una estructura corporal grande. ¿Bien? Un endomorfo es una estructura corporal grande. Como acá también la mujer. Esta es una mujer que tiene grandes hombros, grande cintura, grandes piernas. ¿Sí? Entonces, esa es la clasificación somatotípica. Es decir, cuando nosotros queremos clasificar el cuerpo de una persona, lo que estamos evaluando es el somatotipo de un individuo. Ectomorfo es lo mismo que decir longilíneo, una persona flaca. Mesomorfo, y ahí es una persona que no es ni flaca ni tanta masa muscular. Y el endomorfo es una persona que tiene grandes hombros, grandes piernas, poca cintura. Lo mismo pasa en la mujer. ¿Sí? Entonces esta clasificación, ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, se puede utilizar en cualquiera de los sexos, tanto masculino como femenino. ¿Bien? Ahora, fíjense, ¿en qué consiste la endomorfía? El endomorfo, ¿bien? El endomorfo hay adiposidad relativa, con tendencia al sobrepeso, formas corporales redondeadas o curvas, suelen ser bajos, las mujeres tienen exceso de peso en el cuello hasta las rodillas, los hombres desde la altura al pectoral hasta la pelvis, y básicamente estas personas que son endomórficas pueden participar en disciplinas como sumo o lanzamientos de distintas estructuras. ¿Vieron el lanzamiento de las varas, isovaras? Hacen ese tipo de deportes. Ahora, por ejemplo, un mesomorfo es robusto, tiene una magnitud, relación músculo-esquelética en equilibrio, son musculosos, tienen músculos grandes, fuertes y atléticos, los hombros, cadera y la musculatura están proporcionados en todo el cuerpo, los hombres tienen forma de V, las mujeres se dice que tienen el cuerpo en forma de el reloj de arena, ¿bien? Esa es la forma entre la cintura, el tronco y los miembros inferiores. Y básicamente los mesomorfos son especialistas en velocímetro, es decir, en actividades de velocidad. Y el ectomorfo tiene una estructura lineal o longilínea, como le decía, es la delgadez,
Básicamente ve formas corporales longilíneas, son delgados, altos, con poca grasa corporal, poco músculo, con extremidades largas, tronco corto, y se dedican a realizar saltos en altura, vóley, handball, cualquier tipo de otro deporte básico. ¿Bien? Entonces, fíjense que lo que nos interesa a nosotros en la clasificación es esta parte. ¿Bien? Lo que nos va a interesar a nosotros para el examen, ¿sí? Va a ser esta parte. El tipo de adiposidad, cómo se representa el cuerpo de una persona. ¿Ven? Por ejemplo, el endomorfo tiene adiposidad relativa, con tendencia al sobrepeso, formas redondeadas o curvas. El mesomorfo tiene un equilibrio entre la masa corporal, muscular, los músculos y el esqueleto. Y el endomorfo es un longilíneo, es una persona que suele tener una estructura flaca, ¿no? Una estructura básicamente de poco peso. ¿Se entiende hasta acá? Sí, 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 sí. Guille. Perfecto. Bien. Ahora, vamos a empezar a trabajar con algunos índices, pero antes de ir al índice acá, vamos a trabajar con los perímetros que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Antes de ir al índice de masa corporal, que hoy en día, cuando lleguemos a la UP5, les voy a dar algunas actualizaciones que hay, porque ya el índice de masa corporal va a pasar a ser secundario, ¿sí? Hay actualizaciones, ¿sí?, que se están haciendo con respecto a cómo calcular el índice de masa corporal, ¿bien? Así que lo que vamos a hacer ahora son conocer qué tipo de perímetros podemos evaluar en nutrición. ¿Bien? Vamos a valorar perímetros. ¿Bien? Evaluación de perímetros corporales. ¿Bien? Vamos a evaluar perímetros corporales. Vamos a empezar con el perímetro de cintura. ¿Qué les parece a ustedes que voy a tomar un perímetro de cintura? ¿Qué es lo que vamos a hacer para medir un perímetro de cintura? Una persona de pie, con 1 centímetro, nosotros nos paramos delante. Es decir, nos paramos delante del individuo. ¿Bien? Usamos una cinta inextensible. Al paciente le pedimos que respire normalmente. ¿Bien? Y al expirar, con los brazos bajos, medimos. ¿Bien? Entonces, el perímetro de cintura, vamos a pararnos frente al paciente o al individuo, vamos a usar una cinta inextensible, le pedimos al paciente que respire normal y cuando expira, con los brazos bajos, ahí vamos a medir. ¿Bien? ¿Estamos? Ahora, vamos a sí, decir lo siguiente. La cintura media se toma. ¿Dónde van a tomar la cintura? Primeramente, se puede tomar en la línea a nivel de la última costilla o en la línea entre ambas crestas ilíacas. ¿Bien? Entonces, lo que ustedes están tomando en realidad es la cintura media. Entonces, la cinta métrica inextensible tiene que pasar o en la última costilla, por debajo de la última costilla, o a nivel de las crestas ilíacas. ¿Sí? En ese punto. ¿Se encuentra? ¿Se entiende? sí, Bien. Perfecto. Ese es el perímetro de cintura. Bien. También a la cintura media se la suele llamar, ¿sí?, cintura mínima o suprailíaca o umbilical.
Estos son términos que ha declarado la OMS. ¿Bien? Estos son términos que ha declarado la OMS. ¿Bien? Otro perímetro que podemos calcular es el perímetro de cadera. ¿Bien? Además del perímetro de cintura, podemos calcular el perímetro de cadera. ¿Bien? Acá lo que vamos a hacer es, básicamente, es el máximo relieve glúteo. Es el máximo relieve glúteo. Casi siempre se toma a nivel de la sínfisis pubiana. ¿Sí? El evaluador parado enfrente al individuo con una cinta inextensible. La pasa por encima de la sínfisis pubiana y por el máximo punto de los músculos glúteos. ¿Bien? El sujeto que está siendo evaluado no debe contraer el glúteo. ¿Sí? Le tenemos que decir que respire normal y no genere ningún tipo de movimiento contráctil de la musculatura glútea. ¿Está? Entonces, el perímetro glúteo se va a medir desde la sínfisis pubiana hacia el relieve máximo de los músculos glúteos. Nos paramos frente al paciente con una cinta inextensible, ¿bien? Y le decimos al paciente que respire normalmente y que no contraiga al glúteo, ¿sí? Porque si no puede fallar. ¿Está? Si no puede llegar a fallar. Otro tipo de perímetro que vamos a medir es el perímetro de muñeca. ¿Bien? Otro perímetro importante es el perímetro de muñeca. ¿Bien? El perímetro de muñeca se toma distalmente a nivel de los procesos esquiloideos. Se coloca la mano en supinación y la muñeca queda en posición neutral. Es decir, no tiene que realizar ningún tipo de otro movimiento. Una vez que está en posición neutral, ahí la medimos con una cinta inextensible. ¿Está? Entonces, estos son tres tipos de perímetros corporales que se suelen evaluar, básicamente para valorar nutricionalmente un paciente. Perímetro de cintura, perímetro de cadera y perímetros de muñeca. ¿Está? Ahora en un ratito vamos a ver algunos datos. ¿Sí? Vamos copiando esto. Ahora, ¿cuáles son? ¿Sí? La pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuáles son las variables o índices que se valoran en nutrición? ¿Bien? Entonces, esta es una pregunta importante. ¿Cuáles son las variables o los índices que se valoran en nutrición? Y vamos a arrancar. 1. Con la contextura corporal o física, que se conoce como CC, contextura corporal. 2. El índice de masa corporal. De masa corporal. 3. El perímetro de cintura. 3, puse 2. 3. El perímetro de cintura. 4. El índice cintura-talla, que ese se usa poco, pero en algunos casos en el apunte está. 5. El índice de adiposidad.
adiposidad. 6, el índice de cadera. Bien. Y 7, el índice ponderal. ¿Ah? Esos son los distintos índices o variables que ustedes van a valorar en estas prácticas nutricionales. Vamos a empezar primeramente con el índice, ¿sí? En este caso, de contextura corporal. ¿Bien? Vamos a empezar con el número 1, ¿sí? La contextura corporal. ¿Está? Contextura corporal. O CC. ¿Cómo se calcula esto? La contextura corporal es la relación entre dos variables. Por ejemplo, talla, medida en centímetros, sobre la circunferencia de la muñeca. La circunferencia de la muñeca también medida en centímetros. ¿Está? Básicamente, se dice que la contextura corporal es adimensional, porque puede variar en cada uno de los individuos. ¿Está? Y por ejemplo, si yo hago una tabla del resultado, voy a tener lo siguiente. Para esa contextura, ¿no? Contextura corporal, tengo un varón y tengo una mujer. ¿Bien? La contextura corporal se puede clasificar de 3 maneras. En una contextura pequeña, en una contextura mediana o en una contextura grande. ¿Bien? La contextura pequeña es cuando este resultado, diferencia entre talla y circunferencia de muñeca, nos da mayor a 10,4. Y cuando hablamos en el hombre, mayor a 10,4. En la mujer va a ser pequeña cuando la diferencia entre talla y cintura de muñeca es mayor a 11. Es mediana en el hombre cuando se encuentra entre 9,6, ¿sí? 9,6 y 10,4, ese índice, ¿sí? Y en la mujer cuando está entre 10 y 11. Y es grande la contextura corporal cuando nos da en el hombre menos, esta división menos de 9,6, y en la mujer nos da menos de 10,6. ¿Bien? Entonces, de esa manera podemos, ante el cálculo de la diferencia entre la talla y la circunferencia de muñeca, calcular estas valoraciones de la contextura corporal. ¿Bien? En este caso, nos sirve para evaluar. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para evaluar, ¿sí?, el peso del individuo, en relación a su altura y contextura. En relación a su altura y contextura. Es decir, nosotros podemos llegar a tener una tabla que sea peso sobre contextura física. ¿Se entiende? Una tabla de percentilo que evalúe el peso de una persona en función de la contextura física y que se encuentre entre el percentilo 3 y el percentilo 97. ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, Bien, vamos anotando esto. Es el índice de masa corporal. ¿Bien? El índice de masa corporal es un indicador de sobrepeso, obesidad o bajo peso. ¿Bien? Y ese índice de masa corporal es igual a el peso de la persona en kilogramos sobre la talla. En este caso, metros al cuadrado. ¿Bien?
Entonces, quiere decir que la fórmula es kilogramos sobre altura al cuadrado o kilogramos sobre metro al cuadrado. ¿Queda claro? Esa es la fórmula para calcular el índice de masa corporal. ¿Bien? Normalmente, en los niños, el índice de masa corporal se utilizan percentilos. No esta tabla. Se utilizan percentilos que van del percentilo 3 al percentilo 97 en relación a una tabla, a un cálculo similar a esto. Pero ¿qué pasó? En pediatría se valoraron percentilos. Se calcularon poblacionalmente estos índices y se elaboraron percentilos. En cambio, en un adulto tengo que hacer este cálculo. ¿Bien? En un adulto tengo que hacer este cálculo. Por ejemplo, decimos que lo ideal sería, si yo tomo acá una escala, ¿sí? Lo normal es que esté entre 20 y 24. ¿Bien? Eso sería lo normal. Ahora, si se encuentra por debajo de 20, puede haber bajo peso. Si está arriba de 24, puede haber un sobrepeso. Ahora, cuando superamos el índice de masa corporal arriba de 30, ya entramos en cuadros de obesidad. ¿Sí? Y la obesidad, después ahora yo le voy a mostrar la diapositiva, se puede subclasificar: obesidad de grado 1, obesidad de grado 2, obesidad de grado 3. ¿Sí? Pero el punto o el parámetro, que es el resultado entre peso-talla, cuando está entre 20 y 24, ¿sí? Si está debajo de 20 es un bajo peso, si está arriba de 24 es un sobrepeso, y si supera los 30 estamos hablando de una obesidad. Que la obesidad se puede clasificar de 3 maneras. ¿Queda claro? Sí, Les decía. Entonces, hoy entra mucho en juego las distintas guías alimentarias, ¿no? Por ejemplo, yo les puse que debajo de 20 es un bajo peso, arriba de 24 un sobrepeso. Como esto va a depender de cada individuo, ¿sí? Como esto va a depender de cada individuo, puede variar, ¿sí? Los cálculos, los gráficos, donde vean. En realidad, vamos a la cuestión de que el índice de masa corporal evalúa peso sobre altura y talla, ¿sí? Entonces, si es menor a 18 es un bajo peso, eso es seguro, es una desnutrición ya. Ahora, debajo de 20, ¿sí? Yo diría que de 20 hasta 18,5 es un bajo peso. De 20 a 25 es un peso normal, arriba de 24 a 25 sobrepeso, y como les dije, arriba de 30 siempre es obesidad. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá tenemos distintos perímetros. Acá teníamos el perímetro de cintura, que es el que hablamos hoy, ¿no? El perímetro de cintura, cómo lo tengo que medir, ¿sí? Alrededor de las crestas ilíacas, ¿bien? El perímetro braquial, el perímetro de los hombros, el perímetro torácico, ¿bien? Existen distintos tipos de perímetros, pero los más comúnmente que utilizamos es este, ¿ven? El perímetro de cintura. El perímetro de cintura normal, fíjense, en el hombre tiene que ser menor de 95 y en la mujer menor a 80. Se dice que es elevado el perímetro de cintura cuando en el hombre es mayor, está entre 95 y 102 centímetros, y en la mujer cuando está entre 80 y 88. Y es muy elevado el índice de cintura, el perímetro de cintura, cuando es mayor a 112 en el hombre y mayor a 88 en la mujer. Básicamente el perímetro de cintura, fíjense que evalúa la grasa visceral, la grasa acumulada, el tejido adiposo acumulado. Por eso es tan importante. Entonces, mientras una mujer o un hombre aumenten sus perímetros de cintura, más riesgos, ¿sí? Por ejemplo, de adiposidad o de concentración adiposa van a tener. Y dentro de ese riesgo, por ejemplo, mayor patología metabólica. ¿Está? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esta característica. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? sí, Perfecto. Ahora, por otro lado, vamos a ir a el índice de conicidad, que sería un índice importante para evaluar los abdomen. ¿Sí? El índice de conicidad. Ahí está. Vamos a evaluar el índice de conicidad.
¿Qué es el índice de conicidad? ¿Lo escucharon? ¿Lo leyeron? El índice de conicidad es lo mismo que decir adiposidad abdominal. ¿Bien? El índice de conicidad o de adiposidad abdominal. ¿Cómo se calcula el mismo? Este índice de conicidad es igual a el perímetro de cintura. Tengo que calcular primero el perímetro de cintura, como recién dijimos, dividido, fíjense, un valor 0,109 por la raíz cuadrada del peso de la persona sobre la talla. Es medio complejo este índice de conicidad, pero esto lo usan mucho los nutricionistas, los deportólogos. Bien, entonces, perímetro de cintura, medimos el perímetro de cintura de la persona, vamos a también tomar su peso, su talla, y al perímetro de cintura lo divido por un valor, esto es un valor estadístico, ¿sí? Un valor estadístico estándar, por la raíz cuadrada de la diferencia del peso por la talla. ¿Bien? Básicamente, esto nos va a dar dos datos. Por ejemplo, el índice de conicidad en hombres y en mujer. ¿Bien? Por ejemplo, se dice que aumenta el riesgo metabólico cuando el índice de conicidad en el hombre es mayor a 1,0 y en la mujer cuando es mayor a 0,8. ¿Bien? Básicamente, esto permite analizar la distribución de adiposidad corporal. ¿Sí? De adiposidad corporal. ¿Está? Y por otro lado, cuantificar el riesgo metabólico. Entonces, a partir de acá vamos a clasificar lo siguiente. Fíjense, yo voy a hacer este dibujo. ¿Bien? Cuando la acumulación de tejido adiposo está en la base del abdomen, acumulación en la base del abdomen, se dice que tenemos forma de pera. El abdomen tiene forma de pera. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer una persona así. ¿Bien? Y a este individuo se lo conoce como individuo ginoide. Individuo ginoide. ¿Bien? Porque la acumulación se da en la base del abdomen. Ahora, si la acumulación de tejido adiposo, ¿sí?, se da en el extremo superior del abdomen, acumulación en el extremo superior, acumulación superior adiposa en el abdomen, decimos que el individuo tiene forma de manzana. Entonces el abdomen va a tener esta característica. ¿Sí? Y vamos a decir que el individuo es androide. ¿Se entiende? Entonces, el índice de conicidad o adiposidad nos permite clasificar a los individuos en ginoide o en androide, de acuerdo a dónde se acumula el tejido adiposo. Y ahora, en función de este cálculo, yo puedo cuantificar el riesgo de patología metabólica o de riesgo metabólico. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta acá? Sí. Bien. Esto se pregunta, ¿qué diferencia entre un individuo ginoide y androide? ¿Cómo se distribuye la masa grasa en el abdomen? Evaluación nutricional. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, ustedes tienen que saber que la evaluación nutricional tiene que ser siempre interdisciplinaria. Es decir, se tiene que realizar con un profesional médico, un nutricionista, un profesor de educación física, un deportólogo, lo que sea. ¿Bien?
Básicamente, siempre la evaluación de un estado nutricional tiene que ser de valoración interdisciplinaria. Y el elemento fundamental, fíjense que es la recolección de datos personales de nuestro paciente o del individuo que estamos analizando su valoración nutricional en base al completo estado de la historia clínica, como hemos mencionado al inicio. Entonces, importante los datos personales, ¿sí? El motivo de consulta, las expectativas que lo trae la consulta nutricional, la historia clínica, es decir, elaborar una buena anamnesis y en esa anamnesis incluir la historia familiar y social del paciente, si tiene hábitos tóxicos, si realiza actividad física, si se ha realizado anteriormente evaluación antropométrica y si no, la vamos a hacer en ese momento, vamos a registrar los datos antropométricos más importantes, nutricionales, como hemos charlado, y por último vamos a evaluar su historia alimentaria, el tipo de consumo alimentario del mismo. ¿Bien? Ahora, fíjense que la historia clínica también tiene que existir, si hay presencia de patologías actuales, si toma algún tipo de medicación, si tiene antecedentes de enfermedades o de intervención quirúrgica, si hay antecedentes familiares relevantes, si hubo embarazo o lactancia en curso, si hay una menstruación o menopausia, cuándo comenzó su ciclo, si es mujer. Tiene que haber una evaluación analítica y una evaluación clínica. La evaluación clínica pasa por el examen físico que ustedes van a aprender en tercer año. Si bien ahora en nutrición vamos a trabajar con examen físico abdomen, cuando estemos cerca de la unidad de la mitad del cursado, después del primer parcial, y la evaluación analítica, que son todos los laboratorios de análisis clínico. Fíjense que la evaluación analítica incluye realización de hemograma, ¿sí? Para ver cantidad de glóbulos rojos, de plaquetas, glóbulos blancos, la concentración de hierro y ferritina que permiten analizar el almacenamiento de hierro ante un posible cuadro de anemia, la transferrina, que es una proteína que transporta hierro. También es importante conocer el perfil de lípidos de la persona, es decir, el colesterol total, el colesterol HDL, LDL y los triglicéridos, conocer niveles de glicemia, conocer niveles de ácido úrico, que lo vamos a estudiar como resultado del metabolismo de las proteínas, conocer la función renal a través de la valoración de la urea y la creatinina, y conocer la función hepática y muscular mediante las enzimas transaminasas. También, para evaluar la función metabólica de un individuo, se piden las hormonas tiroides. Recuerden que las hormonas tiroides son las principales en la participación de la regulación metabólica del organismo. Ahora, por otro lado, recuerden que la evaluación clínica tiene que ver con un examen físico, donde tenemos que ver si la persona se encuadra dentro de una etapa de desnutrición o la persona está ante un exceso nutricional. ¿Bien? Entonces, para evaluar si hay déficit o excesos, tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico que permita justamente encasillar a nuestro paciente dentro de los déficits o dentro de los excesos. Y para entender esto, básicamente, cómo evaluar un déficit o un exceso, ¿qué vamos a utilizar? Las famosas leyes de Escudero. Las leyes de Escudero nos van a permitir a nosotros poder valorar si estamos ante un déficit que va a ingresar en un estado de desnutrición o si estamos ante un exceso nutricional. Que las leyes de Escudero las vamos a ver en próximas unidades. Que las leyes de Escudero son 4. Cantidad, evalúa cantidad de alimentos, evalúa la calidad de la nutrición, evalúa la armonía, es decir, que tengamos todo tipo de alimento, y evalúa la adecuación de la alimentación. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una valoración clínica nutricional de uno de nuestros pacientes. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, Excelente. Bien. Preguntas, consultas, si no con esto estamos con lo que tenemos que agregar a lo que ustedes ya conocen de crecimiento y desarrollo. Todo lo mismo que estudiaron para crecimiento y desarrollo le van a agregar lo que fuimos charlando en este encuentro. Después el resto de los contenidos son todos iguales. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ok, estamos. Muy bien. ¿Preguntas? Por mí no.